Cuando se actualiza, cuando se actualiza, entonces me cambia los botones y me enredo toda. Bueno, pues acordémonos de cerrar los microfonitos. Les agradecemos nuevamente el estar aquí conectados y conectadas. Gracias por estar. Para nosotras es realmente un placer y una alegría ver que tanta gente está siempre interesada en ir conociendo y profundizando más en la palabra de Dios. Hoy tenemos es como una dinámica, un cuento, por llamarlo así. En realidad es una parábola que nos va a ayudar. Ya muchos de ustedes lo han compartido en alguna ocasión, pero tal vez para alguna persona esto sea nuevo. Entonces, la parábola, ¿verdad? Como sabemos, es una comparación. Entonces, nos va a iluminar todo lo que hemos venido viendo desde principio de año. Y ustedes mismos, después van a compartir algunas preguntitas que se hacen con respecto a la parábola. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Compartiendo la... Ay, Gis, no, que Gis me va a hacer el favor de compartir la presentación. Si me haces el Sí, favor, Gis. Gis, la puedes poner Ahí está, ¿verdad? ujú. Entonces la parábola se llama la parábola de la La- puerta. Como siempre, Ujú. vamos a iniciar con una oración, con una canción eh, que tiene que ver con la temática que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que es lo que siempre tratamos de hacer. Entonces vamos a iniciar con la oración. A ver, Damaris, ¿puedes ver la oración? Damaris, bueno, no me escucha. A ver, Ania, ¿puedes ver la oración? Sí, Ok, ¿la puedes sí, leer, por señora. favor? Sí, señora. Tu palabra, Señor Dios nuestro, es tu acción creadora que da la vida al mundo, que ha hecho existir lo que antes no existía, que ha hecho surgir el universo, el mundo y el ser humano. Es tu acción en la historia humana, en especial en tu pueblo elegido Israel, al cual salvaste y guiaste a la tierra de promisión. Fue tu palabra poderosa la que impulsó a sabios y profetas a comunicar tu mensaje de salvación. Y finalmente fue tu palabra viva, Jesús, quien se presentó hecho hombre como nosotros. Él es el Verbo, tu palabra encarnada en María, que ha puesto su tienda entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Su vida y sus enseñanzas son la luz y la vida para todos nosotros. Su evangelio es el camino, la verdad y la vida, pues solo Él tiene palabras de vida eterna. En la escritura, que es tu palabra escrita, has querido comunicarte con nosotros, con el lenguaje de tu pueblo, con la forma en que hablaron tus profetas, tus mensajeros. Danos la luz de tu espíritu y la ciencia necesaria para comprenderla mejor, guiados de la mano de la iglesia para nuestro crecimiento espiritual. Que así sea. Amén. Gis, tienes apagado el micrófono. Gracias, gracias.
quería comentar un poquito algunos de los elementos que tiene la oración, ¿verdad? Este, hablando siempre de esa palabra, palabra con mayúscula, ¿verdad? Esa palabra que es creadora y que aunque inicia la historia con un pueblo elegido, un pueblo que estuvo esclavo, ya hemos visto que ese pueblo, ¿verdad?, se tiene que ampliar a nivel universal porque hay un nuevo pueblo de Dios que somos nosotros. Entonces, en ese pueblo de Israel estamos representados todos y todas. Y que esa palabra también fue la que incitó a los profetas, ¿verdad? Los impulsó como que lo vimos el año pasado, ¿verdad? Empezamos el tema de los profetas, ¿verdad? Como son los mensajeros de Dios, ¿verdad? Y que la palabra está viva, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? El mismo Jesús encarnado y una palabra encarnada también en María. Y que aquí aparecen nuevamente otra vez los símbolos de la luz, la vida, que hemos venido viendo desde el inicio, ¿verdad? También habla de que en la escritura Dios nos habla, dice la oración, pero recuerden que ya hemos venido viendo también que Dios nos habla no solo en la escritura, sino en la vida misma, en la creación, por medio de los hermanos y hermanas. Dios nos continúa hablando por medio de los acontecimientos y a veces incluso por medio de los acontecimientos que no son tan bonitos, ¿verdad? Porque algo tenemos que cambiar, ¿verdad? Y bueno, siempre yo creo que esta última petición es lo que siempre tenemos que pedirle a la Ruaj, a la Espírita de Dios, ¿verdad? Que podamos tener esa actitud para poder comprenderla mejor, guiados por supuesto de la mano del Espíritu, que tengamos esa mente, ese corazón y esos oídos dispuestos para nuestro crecimiento. Y cuando se habla de crecimiento espiritual, también tenemos que tener cuidado y no caigamos en la tentación cuando hablamos de espiritualidad, una espiritualidad que está desarraigada de la realidad. La espiritualidad tiene que estar unida a la vida. Recuerden, ¿verdad? No podemos hablar de Biblia si no hablamos de la vida. La Biblia y la vida, los dos rieles que vimos la vez pasada, no pueden estar separados, porque si no el tren se puede descarrilar, ¿verdad? Y le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, ese crecimiento espiritual tiene que estar unida a la vida y también a la vida de los más necesitados. Ok, entonces vamos a iniciar, dice la lectura popular y comunitaria de la Biblia, tenemos que iniciar por la realidad. Entonces, Gis, si quieres dejar de compartir un momentito para ver si conversamos un momentito y nos vemos las caritas, por favor. La canción todavía no, entonces. Ay, perdón, no la hice. Y faltan ¿cómo se llama? Estoy Sí, adelantada. Y sí. faltan los anuncios, disculpa. Voy adelantada. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor,
está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. 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 Lámpara es tu. Gracias, Gis. Auxi, si nos haces el favor. Sí, muy buenas tardes. Esta tarde un poquito calurosa. Gracias por su presencia y por este medio. Em, Recordarles que el próximo sábado tenemos nuestra primera formación laical de este año, ¿verdad? Que es cada mes los terceros sábados de mes. Sábado 21 de marzo, vía Zoom. Giselle ya nos compartió en el chat el afiche. Nada más mencionarle que al final de la ficha dice que se requiere inscripción. Entonces, eso obviarlo, ¿verdad? No hacerle caso porque no es necesario la inscripción. Más bien, les invitamos a que inviten otras personas, ¿verdad? Y puedan aprovechar esta oportunidad a las 2 de la tarde. Vía Zoom, el tema será opción por los pobres y el expositor, el padre claretiano, ¿verdad? CMF es César Espinosa. Nos va a acompañar. Eso por un lado. De igual forma, agradecerles todos sus aportes, las personas que se conectaron a la reunión el lunes de SOMI, ¿verdad? Solidaridad y Misión Claretiana. Tanto sus aportes económicos como la ayuda en cada uno de los proyectos, ¿verdad? Con los migrantes, con los indígenas, con los pobres, con los más desvalidos. Entonces, agradecerles eso. Y su aporte también económico. Con también sus aportes se logró pagar la plataforma anual, ¿verdad? De este medio Zoom. Recordar silenciar, ¿verdad? Los micrófonos si no se va a participar para evitar interrupciones. Y al final del taller, de igual forma, Giselle les va a compartir el folletito, ¿verdad? Entonces les instamos que el que pudiera imprimir los afichitos, ¿verdad? Los folletitos y estar repasando en buena hora. Entonces, esos serían los anuncios de esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Auxi. Bueno, entonces, antes de iniciar con lo de la parábola, quisiera, Gis, podrías, perdón, compartir solo la introducción primera después de la canción, porque quisiera retomar el tema que vimos la vez pasada acerca de un biblista, ¿verdad? Que es uno de los teólogos que está detrás de esta metodología que estamos viendo nosotros y nosotras, que la vimos la semana pasada, es la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero queremos recordarlo porque precisamente la parábola que vamos a ver hoy, él fue el que la
realizó, el que la hizo. Entonces, ¿alguien se acuerda? Porque lo nombramos la semana pasada, este hombre que se llama Carlos Mesters, que es teólogo, dijo, lo comentamos la semana pasada, que el primer círculo bíblico que existió está en la Biblia. ¿Alguno o alguna se acuerda de cuál es ese círculo bíblico? ¿Cuál es el texto al que se refiere? Es el Giselle, de Maús. el de Maús. Exacto, muy bien, excelente. Quiere decir que han estado poniendo atención. Para Carlos Mester, que es este teólogo, el primer círculo bíblico o el primer taller bíblico está en la escritura y es desde los discípulos de Maús porque cumple como todos los pasos, ¿verdad? Entonces hoy queremos profundizar, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces recordar quién es este hombre. Se llama Carlos Mester, él es holandés, o sea, europeo, nació en 1931, es fraile carmelita y empezó a ser misionero en Brasil desde 1949. Es sacerdote católico, doctor en teología y uno de los principales exégetas bíblicos del método histórico crítico. Tiene en este momento 95 años. Si tuviéramos que hablar de qué es el método histórico crítico, ¿verdad? ¿Cuál sería este método? Según lo que hemos estado viendo nosotros desde principio de año y lo que vimos especialmente la semana pasada. ¿Cuál es el método que estamos viendo nosotros? La metodología. ¿Cómo se llama? La lectura popular y comunitaria. Ajá, la metodología de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Era histórico porque tiene que ver con la historia de la humanidad y crítico en el sentido, no porque que queramos ser críticos en todo y andar criticando, no, críticos para que desarrollemos criticidad, ¿verdad? Por eso la Biblia y la vida tienen que estar unidos y unidas y la realidad siempre tiene que estar presente, tanto la realidad del texto como nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ¿y exégeta qué quería decir? ¿Alguno se acuerda o alguna? Estudioso o analista de la Biblia. Muy bien, exactamente. Solo que esas son palabras de domingo, ¿verdad? Palabras que se usan en las grandes escuelas. Pero nosotros aquí en lo popular son especialistas, estudiosos, ¿verdad? Sabios, que se dedican a estudiar la Biblia. Y este en particular junto a Francisco Orofino, Carlos Mester, ha sido un gran incentivador de la lectura popular y comunitaria de la Biblia en las SEPs. ¿Alguien sabe qué significa SEPs? Comunidad de base era. Ajá, comunidades eclesiales de base. O sea, Especiales de base. estas comunidades se reúnen para hacer análisis de la realidad, ¿verdad? De qué está pasando en su comunidad, cómo resolver esos problemas y se iluminan con la Biblia, ¿verdad? Entonces, este hombre que viene desde Europa empieza a trabajar con estas pequeñas comunidades eclesiales de base y su mentalidad empieza a cambiar, porque él viene con una mentalidad europea, ¿verdad? Y entonces, al tener relación con esta pobre gente, con esta gente sencilla, pobre, ¿verdad? Él empieza a cambiar de mentalidad. Desde 1986 y por 5 años se integró en un equipo de trabajo para formular un proyecto de formación bíblica de los religiosos y religiosas para el Consejo Episcopal Latinoamericano, lo que nosotros conocemos como CELAM y la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, lo que nosotros conocemos como la CLAR. El padre Daniel en eso tiene muchísimo más conocimiento. Y como decíamos, a partir de 1990 se dedicó especialmente al método de la lectura popular y comunitaria de la Biblia junto a los pobres. Él es uno de los que inicia esta metodología, ¿verdad?
Entonces es para que profundicemos en el conocimiento de quién es Él, ¿verdad? Aunque ya lo hemos comentado, pero a veces uno eso se le va olvidando. Gracias, dice. Entonces vamos a partir de la realidad. Recuerden que la lectura popular de la Biblia siempre nos recomienda eso, partir de la realidad. Entonces, si alguno o alguna quiere comentar, ¿cuáles son, digamos, las noticias que durante este fin de semana o estos días nos ha llamado poderosamente la atención? ¿Qué es lo que han oído ustedes a nivel político, a nivel social, tanto nacional como tal vez a nivel global? ¿Qué han escuchado ustedes que, digamos, les ha impactado? Tristemente seguimos con la guerra, a pesar de que Ajá, muy bien, las guerras, ¿verdad? Que se están dando en diferentes lugares. Ujú, exacto, peor todavía, ujú. porque varios lugares del planeta donde están con guerras. Ajá, y bueno, y habíamos hablado, eso lo tocamos mucho el año pasado cuando hablamos de, bueno, lo tocamos en todos los talleres, yo creo, pero es bueno recordarlo. ¿Por qué se producen las guerras? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué intereses? Hay muchos intereses, intereses Poder, económicos, Ajá, ¿verdad? político. Intereses políticos, ajá, ¿verdad? Estamos viendo otra vez intereses Social, cultural. de manipulación, a veces con solo quitar personas, algo que anteriormente se creía muy complicado, hoy día hasta resulta fácil y lo estamos viendo en estos días con lo que está pasando en Cuba. Simplemente ajá. se aprieta un país y entonces ya, por ejemplo, ahora en las noticias, Ujú, ya Trump y los estadounidenses están hablando de lo que ellos, lo que les interesa en Cuba es quitar a Díaz Canel, porque ujú, quitan a Díaz Canel y vuelve el petróleo y vuelve a hacer todo lo que le afecte a una potencia y sobre todo ellos consideran que habían descuidado mucho a América Latina y entonces ahora están tan demasiado cerca. ujú, Y los intereses políticos y económicos son muy fuertes porque uno va Son viendo el ajedrez político y entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿qué era? Era asegurarse el petróleo venezolano por si el asunto en Irán no sale como ellos pensaban al principio. Así de sencillo, ¿verdad? Y ajá, por muy cierto, bien. por cierto, y que eso que acabas de decir es, hoy acabo de escuchar una noticia totalmente contundente, el caso de Bukele en El Salvador. El Congreso de El Salvador determinó ahora en la mañana, como ley de la República, que un violador y un terrorista y otra persona que indicaba para el Estado salvadoreño serán considerados personas que van a tener cadena perpetua, no van a volver a ver más la luz. Así de fácil. Ujú. Ujú. Entonces, gracias, Ronita. Detrás de todo esto siempre hay intereses de un grupo pequeño, ¿verdad? Que quiere oprimir a grandes masas de personas y siempre hay un grupo que sale beneficiado, ¿verdad? Entonces, detrás de eso está el poder, las ansias de Pues, poder, ¿verdad? Que vimos el año pasado con lo de los profetas. Y pues también por eso también nosotros y nosotras estamos llamados a denunciar los casos de injusticia. Ayer hablábamos también de que, por lo menos a mí, una noticia que me impactó fue la muerte de doña Lorena Cler, ¿verdad? Porque así, ella, tantas leyes que impulsó a favor de mujeres, digamos, solas, cabezas de familia, de niños con discapacidad. Esta mujer, bueno, por lo menos para mí, ¿verdad? Marcó eh, la justicia en cuanto a derechos para los más desprotegidos o los más vulnerables. Y así siempre hay noticias que nos impactan, ¿verdad? Que por eso siempre tenemos que estar o tener presente lo que pasa a nuestro alrededor porque es parte de esto. Y no solo las noticias malas, también hay noticias buenas, ¿verdad? Entonces tampoco podemos irnos al extremo. Entonces, Gisela ayer nos compartía de dos
personas que se habían ido con Edgy. Si querés compartirlo. Ok, sí. Fueron dos muchachos ticos que decidieron ir a misionar a un poblado en Kenia, en un lugar totalmente inhóspito, no tenían agua potable, ahí abrían el tubo y el agua salía amarilla y eso era lo que ellos tenían para poder sobrevivir. Ellos hicieron un gran esfuerzo y lograron ponerles agua potable. Entonces el pueblo, que es pequeñito, estaba feliz. Los chiquitos los estaban enseñando, inclusive ahí estaban pintando la bandera de Costa Rica y le enseñaban ellos todos orgullosos. Una de las la muchacha decía que se sintió con tanta ternura porque en una oportunidad eh, abrazó a uno de los chiquitos y el chiquito se le durmió en los brazos, como una señal de que él necesitaba que le dieran calor humano, ¿verdad? Sentirse querido e importante. Y entonces ahora también el Colegio de Ingenieros y Arquitectos está ofreciéndose para hacer una alianza con ellos y ayudarles a hacer unos canales para que esa agua pueda llegar a las diferentes comunidades o a las diferentes casitas donde ellos viven y que así puedan tener más dignidad en su vida. Entonces creo que eso me impactó muchísimo porque vean ustedes, irse hasta un lugar donde no pueden ni hablar el idioma, porque ellos lo que hablan es un dialecto, pero se han logrado incorporar porque tienen ese deseo de ayudar a esa comunidad. Entonces, de veras que una muy buena noticia y me impactó muchísimo, por eso la quise compartir ayer. Gracias, Gis. Sí, ¿verdad? Es tanto lo positivo como lo negativo. Recuerden que la vez pasada, aquí no tenemos pizarrita, ¿verdad? Para poder hacer los dibujitos, pero recuerden que sí hubo algo que se repitió y se repitió en la metodología, es aquel triángulo, ¿verdad? Aquellos tres ángulos donde uno es la vida, la otra es la comunidad y la otra es la Biblia. Y Dios nos habla por medio de todos esos acontecimientos, ¿verdad? No solo en la escritura. Dios nos sigue hablando, se sigue comunicando a través de la vida, de los hermanos y hermanas y de los acontecimientos. Y a veces no solo los acontecimientos buenos, porque queremos ver a Dios únicamente en lo bueno. Cuando pasan situaciones difíciles, hay que ver ahí qué nos está diciendo Dios, ¿verdad? Cuando hay estas inundaciones o estos calores que nos estamos muriendo, algo estamos haciendo mal con la creación. Hemos desequilibrado eso, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, también hay otras realidades que tienen que ver con la Biblia. Y yo quiero hacerles dos preguntitas importantes que me parece que todos y todas lo hemos vivido. Em, Antes, en nuestras casas, cuando éramos pequeñitos, estábamos acostumbrados a que la Biblia se leyera en la casa. Ahí abran sus micrófonos, digan sí, no. Yo digo que, No, yo digo que no, sí. Solo el rosario. En mi casa no, el rosario, sí. No Oiga, tenía. Rosario. ajá. La Biblia no estábamos acostumbrados. Lo que estábamos acostumbrados era así, a sentarse a rezar el rosario. Exactamente. Ajá. Bueno, uno que otro tal vez tendrá. Ayer, María Esther nos comentaba que en la casa de ella, la abuelita, imagínense ustedes, eso fue una señora totalmente rebelde y se salió del saco, ¿verdad? En la casa de ella sí se leía la Biblia, pero la señora lo hacía a escondidas. ¿Por qué? ¿Qué se decía de la gente que leía la Biblia? Se iban a parar en locos. Ajá. Que no se podía leer la Biblia porque el que leía la Biblia se volvía Loco. 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 Entonces, ¿quiénes sí podían leerla? El cura. De los padres. ¿Verdad? Con eso crecimos. Sí. Esa ha sido la Los de los idea padres. de muchos años. Entonces, quitarnos eso de encima cuesta mucho, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, partiendo de esta realidad,
es que vamos a leer esta parábola y luego en una segunda parte el padre Danielo nos va a dirigir con algunas preguntitas para que podamos compartir. Entonces, pónganle mucha atención. Vayan anotando ahí, ¿verdad? Pero eh, pongan atención a la presentación, ¿verdad? Y cuando yo vaya ahí leyendo, ustedes van anotando cositas que le llaman la atención, ¿verdad? Para después conversar, ¿ok? Sí, señora. Exacto. Listo. Entonces apagamos nuestros microfonitos y vamos a empezar con la parábola. ¿Qué se llama la parábola? Bueno, como ya dijimos, ¿verdad? La parábola de la puerta describe una historia sencilla de lo que es la Biblia para el pueblo. Se trata de una casa que era el punto de encuentro de ese lugar, lleno de unión y alegría, pero irá perdiendo el encanto natural y espontáneo, transformándose en algo frío y lejano. En el pueblo había una casa, era llamada la casa del pueblo. Era antigua y muy bien construida. Tenía una puerta grande y hermosa que daba a la calle, por donde todo el pueblo pasaba. La casa formaba parte de la vida del pueblo, gracias a aquella puerta que unía la casa a la calle y la calle a la casa. Era una plaza alegre, donde la vida del pueblo se desarrollaba, donde todo se discutía, donde el pueblo se encontraba. La puerta estaba abierta día y noche. Su umbral estaba gastado por el paso del tiempo. Mucha gente, todo el mundo, pasaba por allí. Un día llegaron dos estudiosos. Venían de fuera. No conocían la casa. Solamente habían oído hablar de su belleza y antigüedad. Venían para ver. Eran doctores que sabían apreciar las cosas antiguas. Visitaron la casa y se percataron de su gran valor. Pidieron permiso para quedarse allí a estudiar. Encontraron una puerta lateral y por allí entraban y salían para estudiar, pues no querían ser estorbados por el barullo del pueblo que pasaba por la puerta de enfrente o principal. El pueblo, al entrar a la casa, los veía con grandes libros y máquinas complicadas. La gente humilde se les acercaba en silencio para no estorbarlos. Sentía por ellos gran admiración. Están estudiando la belleza y la historia de nuestra casa. Son doctores. Los estudios avanzaban y descubrieron cosas que el pueblo no conocía. Rasparon algunas paredes y descubrieron pinturas antiguas que representaban la historia del pueblo. Hicieron excavaciones y reconstruyeron la historia de la casa, hasta ahora desconocida. El pueblo no conocía el pasado de su vida, ni de su casa, porque no tenía el pasado dentro de él, pero con sus ojos miraban todo lo que pasaba, detrás de los ojos con los que todo lo miraban. Por la noche, mezclados con el pueblo, los estudiosos contaban sus descubrimientos. En el pueblo crecía la admiración hacia la casa y hacia ellos. Les contaron que personas del exterior habían hablado y escrito en contra de aquella casa. Ellos habían venido precisamente para estudiar y defender la casa del pueblo. Escribían artículos en lengua extranjera, publicados en grandes ciudades que el pueblo no conocía. El pueblo incluso comenzó a conocer los nombres de aquellos malvados que criticaban la casa. El tiempo fue pasando y el pueblo, cuando estaba en la casa, se callaba. Una casa tan rica y noble, tan discutida y comentada en el mundo entero, merecía respeto. Era diferente de la vida que bullía por la calle. Tenían que respetarla más. No era lugar para charlar. Algunos ya no entraban por la puerta principal,
preferían el silencio de la puerta lateral, donde trabajaban los estudiosos. Así, poco a poco, la casa del pueblo dejó de ser del pueblo. Todo el mundo prefirió la casa de los doctores. Allí recibía un libro que era como una guía, donde se explicaban las maravillas de la casa. El pueblo se convenció de que era un ignorante. Los doctores sí conocían las cosas del pueblo mejor que el pueblo mismo. Poco a poco, la puerta de enfrente cayó en el olvido y una tempestad de viento la cerró, pero nadie se dio cuenta. Solo quedó una estrecha rendija. Creció la maleza y las hierbas cubrieron la entrada por falta de paso. El aspecto de la calle cambió, se convirtió en una calle triste y desierta, un callejón sin salida, sin los encuentros populares. El pueblo entraba a la casa por la puerta lateral y miraba extasiado tanta riqueza que no conocía. La casa se volvió oscura por la falta de luz que llegaba por la calle. La suplieron con lámparas y velas, pero la luz artificial modificaba los colores. Solo el pueblo más culto continuaba frecuentando la casa. Se reunía y discutía sobre la casa con ilustres visitantes extranjeros. El pueblo sufrido, en cambio, pasaba por la calle desierta. No se interesaba por las cosas antiguas, ni por las discusiones de los doctores. Vivía su vida, pero parecía que le faltaba algo y no sabía qué. Los doctores continuaban sus estudios y descubrimientos. Fundaron una escuela para educar a los niños en la historia del pasado. Pero uno de los doctores empezó a notar la falta creciente de interés en la gente. La misma vida del pueblo era menos alegre, más individualista, sin encuentros o con encuentros programados que no conseguían unir al pueblo. Algo fallaba y se interrogaba por qué el pueblo no acudía a ellos cuando ellos descubrían y defendían las cosas de la casa para el pueblo. En cambio, el otro doctor ni se dio cuenta de ello, pues estaba absorto en sus investigaciones. Por el contrario, se quejaba de las distracciones y de la superficialidad de su colega, exigiéndole mayor rigor en su estudio del pasado y menor atención al pueblo de la calle. Cierta noche, un viejo mendigo sin casa, en busca de abrigo a través de los matorrales, encontró la rendija y por ella entró a la casa. Volvió a la noche siguiente con otros mendigos. De tanto pasar, la maleza se secó. Apareció un caminito y un día todos los mendigos, empujando, abrieron la puerta de nuevo. La casa se iluminó y el pueblo se alegró mucho. El descubrimiento corrió de boca en boca de la gente humilde. Al final, todo el pueblo se enteró. Cuando por la mañana el reloj marcaba la hora de abrir la puerta lateral, los encargados de la limpieza se encontraron que dentro de la casa ya había gente que reía y no había pagado para entrar. Se sentían de nuevo en su casa, en la casa del pueblo. El hecho llegó a los doctores. Uno de ellos dijo: ¿cómo es posible tanta ignorancia? Van a profanar nuestra casa, después de tantos años de esfuerzos. El otro le contestó: la casa no es tuya. Al anochecer, se ocultó en un rincón de la casa y vio al pueblo entrar sin permiso, bailar y cantar. Le gustó tanto esa alegría que entró en el ruedo y bailó la noche entera, cosa que hacía mucho tiempo no realizaba. Nunca se había sentido tan feliz. Descubrió entonces que todo el estudio era para el pueblo.
para que el pueblo se alegrase. El error estaba en la puerta lateral, que desvió al pueblo de la puerta principal. Separó la casa de la calle y volvió a la casa extraña al pueblo, sombría, y convirtió a la calle en desierta y triste, en un callejón sin salida. También él comenzó a entrar en la casa por la puerta principal, mezclándose con el pueblo, como uno más del pueblo. Entrando por la puerta de enfrente, comenzó a conocer la riqueza y belleza de la casa desde un ángulo nuevo. Comenzó a estudiar sus libros con ojos nuevos y descubrió cosas que su colega no sospechaba. Enseñaba al pueblo con alegría y crecía en el pueblo el gusto por la vida. Y se decía, ante el pueblo sufrido uno no habla, olvida las ideas del pueblo culto, se vuelve humilde y comienza a pensar. Esta es la historia o la parábola que Carlos Mester hace, ¿verdad? Comparando con la Biblia con esta parábola. Entonces él mismo dice que hay capítulos a futuro que nosotros podemos ir construyendo, nosotros y nosotras, ¿verdad? Que podrían escribirse en la historia de la humanidad. Como cuando uno dice, ve una película y dice, continuará, ¿verdad? Y a nosotros nos toca hacer ese trabajo. Entonces él dice, los capítulos futuros de esta historia todavía están por escribir. En el futuro se espera que aparezca la puerta de enfrente y que se abran las dos batientes de par en par y se devuelva al pueblo lo que es suyo. Se espera que cambie el aspecto de la calle y que la luz penetre en la casa del pueblo. Se espera que se cierre la puerta lateral para que todos y todas, estudiosos y visitantes, junto al pueblo culto y al pueblo sufrido, puedan saborear la alegría de la casa de todos. Se espera que la entrada esté al frente y los estudiosos entren por ella, mezclados con el pueblo. Se espera que haya estudios profundos sobre la belleza de la casa del pueblo, pero que sean hechos a la luz de la calle y de la alegría del pueblo. El único problema está en aquel estudioso que se enojó, pues consideraba la casa como suya. El pueblo decidió hablarle y decirle, sin nosotros la casa no habría surgido. Sin nosotros, usted no habría nacido. Entonces, esta es la parábola y estas son las preguntitas que vamos a reflexionar. Ustedes las tienen ahí y voy a ver si las puedo copiar y las puedo pasar ¿cómo se llama? Al chat para poder, se las voy a pasar por el chat, para conversarlas con el padre. Listo, ahí están. Gracias, Gis. Pero ahí están en el chat las preguntas. O si quieres, yo te las voy leyendo. Listo. Listo. La primera pregunta dice, por eso les dije que anotaran, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes y a quién representan? Así que levanten la mano o abran su micrófono. Vamos conversando con el padre. Según la Bueno, parábola. dice, A ver. bueno, dice que el pueblo pues, es gente, los doctores que llegaron, esos personajes. Y los mendigos. El pueblo.
El Ajá. pueblo, los doctores, el mendigo y los otros mendigos. El mendigo y los otros mendigos. Mm. La hierba. Para mí los más importantes son o sea, en todo esto, pues sí, estaban los doctores, pero ellos llegaron después. Ahí lo importante de esa casa y de esa puerta era el mismo pueblo que le daban vida A la casa. a esa casa, Ya si nos no me vamos a, equivoco. ya nos vamos a meter ahí en el comentario. Ahorita solo estamos identificando los personajes. Los doctores, el pueblo, los mendigos, el mendigo primero, los otros mendigos. Ujú. La casa, la puerta lateral y la puerta principal. Y también habla la parábola, no sé si lo perciben, dice, habla de gente humilde. Ujú. Ujú. Un grupo a quien describe así, la gente humilde que se acercaba en silencio, ¿verdad? Y había, Perdón, perdón, no, no, padre, perdone usted, a ver, en eso se rescato mucho la humildad de la población y que daban servicio y utilizaban un vocabulario más de acorde a lo que ellos experimentaban. Olguita tiene la manita levantada. A ver, Olguita. Sí, no, Gis, disculpa, es para ver si me pueden volver a poner las preguntas y tomarle yo un pantallazo, porque como yo no estoy en ese chat, estoy No, perdida. no, Un no, segundito. pero no es en el chat del grupo, es aquí en el Zoom. Abre donde dice comentarios, ahí están. Pero igual las voy a mandar al grupo. Ok, Abras ahí gracias, donde. perdón. Ok, ok. Sí. también están, para sumar a los grupos que ya se han citado, los personajes que aparecen en la parábola, personas, dice, del exterior, extranjeros. Ujú. Eso era lo- Eh, Otro grupo que lo identifica como el pueblo más culto. Ya no es el pueblo en general, sino que después, más adelante, eh, parece que solo el pueblo más culto tenía interés en la casa. Ujú. Los, los, También il- perdón, también que venían solo, ya estaban recibiendo solo personajes, no la gente del pueblo, todos los humildes, ni nada. ilustres visitantes extranjeros. Ujú. Habla también la parábola de el pueblo, después otra categoría que usa dice el pueblo sufrido. Sufrido. Ujú. Y, y un grupo de niños a quienes quieren educar en el conocimiento del pasado de la casa. Del primer mendigo se dice que era un viejo. También se habla de los encargados de la limpieza, como otro grupo ahí que te aparece en la parábola. Ujú. O sea que los personajes son variopintos, ¿verdad? Un grupo muy variado.
Por alguna razón centramos la atención en los doctores, en el pueblo, los mendigos, pero cuando leemos así con atención nos damos cuenta que hay grupitos, ¿verdad? Que cita niños, eh, los de la limpieza, el pueblo sufrido, los cultos, los ilustres visitantes. Bueno, no sé si perciben algún otro grupo, algún otro que se nos haya pasado por ahí en la lectura, algún otro personaje. Yo creo que no. No. Parece que no, Mm, ¿verdad? Ahí Ajá. están. Bueno, entonces, si quieres, pasamos a la segunda. La segunda. La segunda Dice, dice, ya más o menos identificamos los personajes, ojalá que no se nos haya escapado ninguno por ahí. Y ujú, la segunda pregunta dice, ¿qué fue lo que más me llamó la atención en esta parábola? Si alguien nos quisiera compartir qué fue lo que más le llamó la atención en esta parábola. levantan la manita o abren el micrófono. Aquí recuerden que estamos aprendiendo, no hay respuesta correcta, o sea, todo lo que digan es válido. Entonces, Bueno, compartamos eso, Claudia. perdón, Giselle, Sí. yo diría, como, como personas influyentes llegan a destruir algo de humildad, sí, porque tienen más estudio, porque se creen mejores. Entonces llegan como a destruir lo bueno que hay. Eso Ujú. lo pienso, ¿verdad? Yo diría que el pueblo era muy feliz, vivían realmente en comunidad, compartían todo y de repente les quitaron todo eso y los volvieron tristes y hasta expresaban que eran ignorantes. Qué A mí linda. me llama la atención, Dale, Damaris, ¿eres vos que está hablando? sí, Dale. me llama la atención que desde el principio la casa era del pueblo, no era de otras personas, era el pueblo el que la disfrutaba y el que la... Ya después es cuando vienen los sabios o los a estudiarla y entonces más bien ellos también se apoderan de la casa y dejan el pueblo de tener acceso casi a la casa de ellos. Muy bien. Bueno, Rosmy tiene es, la manita levantada. gracias. Bueno, siguiendo la secuencia de las compañeras, era un pueblo feliz porque todo el mundo se dice que entraba en la casa, todo el mundo entraban hasta que llegaron esos doctores, entonces ellos colocaron como esa visión en esos doctores que veían que eran estudiosos, que yo no sé qué más. Entonces ahí fue donde se fue como disminuyendo ese amor, ese cariño al entrar nuevamente a la casa porque esos doctores inconscientemente o consciente fueron que la gente del pueblo fuera a ir perdiendo ese cariño, ese amor por la casa. Dividieron también al pueblo. Vicky, dale. ¿Querías decir algo? Dividieron al pueblo. Ah, que lo dividieron. Laurita tiene la manita levantada. Yo, ese dividir el pueblo desde el momento que la puerta principal se cerró. Ese fue un punto básico para que ese pueblo cambiara, cambiara y no se percataran de que estaban pasando por una situación muy diferente a lo que estaba pasando adentro.
perdieron la perspectiva desde que esa puerta se cerró, que es lo que pasa en este mundo con mucha naturaleza ahora, ¿verdad? Por desgracia. Se cierra una puerta y las cosas empiezan a verse en forma diferente. Tienen que, o sea, a mí, yo vivo una experiencia muy, vivo una experiencia, digámoslo como experiencia, una situación muy diferente y a mí me duele mucho cuando uno siente que esas puertas se cierran, que se cierran a un pueblo, porque hay gente que se cree superior a otros y no ven la realidad, como cuando estas personas, cuando estas personas hacen cegar a todo un pueblo o callar a todo un pueblo. Esa puerta para mí fue la principal desde el momento que se cerró. Dividió los conceptos. No sé si me equivoco o no me pude interpretar bien lo que quise decir. Gracias, Laurita. Giselle, yo también quería también como opinar en sentido de los grupos que tenemos ahora en la iglesia. Muchas veces hay personas que quieren servir, que quieren ayudar, pero los que están arriba, como los coordinadores y todo eso, a veces no permiten a esas personas. Ellos quieren siempre estar ahí y no permiten que los demás ayuden o se integren, ¿verdad? Gracias, Claudita. Urbana. Creo que el fin de la casa cambió con esos personajes que fueron llegando. Entonces, como que ahí ya el fin, la búsqueda, o no sé cómo decirlo, de la casa cambió. Ujú. Padre, yo quería decir algo también, porque Sí. ayer, bueno, ayer porque uno ha leído tantas veces esta parábola y siempre habíamos hablado la semana pasada de que los textos tienen reserva de sentido y que eso lo aprendimos del padre Daniel, bueno, por lo menos yo, hace muchos años. O sea que el texto siempre tiene algo que decirnos, porque las experiencias de vida de nosotros cambian. ¿Verdad? Y por eso insistimos en que hay que dialogar con el texto, porque el texto está vivo. Y lo que el texto nos dice hoy, tal vez nos puede decir dentro de 3 años otra cosa y dentro de 10 años otra cosa, porque yo he vivido experiencias diferentes. Y el texto nace de la experiencia de vida de un pueblo. Entonces, por eso hay esas conexiones y se siente uno identificado. Pero con la parábola también sucede esto, porque ayer hablábamos de que, o por lo menos lo que me llama a mí la atención, es de que uno de los estudiosos en cierto momento como que toma conciencia y cambia de opinión y se da cuenta que ya el pueblo no está alegre, que ya no participa como antes, que más bien está triste, que se perdió esa vivencialidad, ¿verdad? Y más bien hasta se unió al pueblo, ¿verdad? Incluso le dice a su compañero, ¿verdad? Cuando él dice, ya se apropia, y dice, nuestra casa, y él le dice, no, no, la casa no es tuya. Entonces me llama eso la atención de que este hombre eh, pudo analizar, cambiar de actitud y unirse más bien al pueblo y reconocer que la casa no era de ellos, sino del pueblo. Es que yo creo que ellos deberían haber hecho como un estudio aparte, no ahí en la misma casa, para no quitarle el paso a la gente y luego compartir con el pueblo las experiencias que ellos vieron en la casa o compartir desde la puerta principal, todo ahí mismo, en el lugar donde el pueblo se reunía, para que ellos compartieran con el pueblo y no hacerse aparte ellos como si fueran los dueños de la casa, ¿verdad? Exactamente. Eso, Ledita. Ay, ¿Alguien qué más?
Y si no, el No, padre ahí que nos vaya. no sé si me voy a equivocar, bueno, el padre o ustedes me van a corregir, pero yo siento que los sabios, o bueno, o los doctores no fueron los que cerraron. El pueblo fue el que empezó a entrar por la puerta, el pueblo fue por el lateral, el pueblo fue el que empezó a decir, ay, ellos son muy estudiosos, ellos saben mucho, ellos aquí, ellos acá. El pueblo empezó a reprimirse ellos mismos. No fue que los doctores le cerraron la puerta. Ellos mismos se reprimieron, ellos mismos se fueron haciendo a un lado y fueron pensando que solo los más cultos y los que más sabían eran los que tenían como el derecho a estar ahí en las pláticas. O sea, el mismo pueblo se fue oprimiendo. Muy bien. Sí, sí, correcto. Ajá. Ellos mismos se cerraron las puertas. Y pensaría que así pasa con todo lo que está, o sea, si lo llevamos a la actualidad, a veces nosotros tenemos la misma culpa de muchas cosas porque permitimos, tanto en la casa, tanto en la iglesia, tanto en el gobierno, permitimos muchísimas cosas porque, no me parece que esté más estudioso que yo, entonces dejémoslo que él haga, que él diga, que él, y nos van sacando sin escándalo. Sí, nosotros a veces permitimos esas cosas inconscientemente, a veces. Sí. Bueno, yo creo que han hecho, Me llamó la eh, atención. Hilda, dele, em, Hilda. bueno, a ver si estoy bien. Pero pareciera que a pesar de que las puertas están cerradas, me llama la atención cómo el mendigo y los demás mendigos encontraron refugio en la casa. Eso es lo que me llama la atención, porque pareciera que estaba cerrado todo, ¿verdad? O sea, pero, y después cuando Gis leía el momento que dice que el otro personaje que era de los doctores, se emocionó al ver cómo la casa cambió cuando ellos encontraron como refugio ahí, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Tan linda, Hilda, gracias. Y hicieron una interpretación, fueron más allá ya de la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta era eh, que les llamaba la atención, pero ya incluso algunas Se ya pasaron a la 3. interpretaron, ya, Sí. pues, ya dieron un paso adelante, ¿verdad? Y bueno, y qué bueno, ¿verdad? Este, la casa de que era originariamente la casa del pueblo se convirtió en la casa de los sabios. Y entonces, y bueno, como algunas lo han dicho muy acertadamente, ¿verdad? Efectivamente fue como una concesión mutua del pueblo y de los sabios, ¿verdad? Se fueron dando concesiones unos a otros y eso derivó en esa situación, que la casa dejó de ser el pueblo y se convirtió en la casa de los sabios, ¿verdad? Pero sí hubo una cierta complicidad del pueblo, eh, tal vez sin querer queriendo, como decía el difunto Chapulín, ¿verdad? Pero hubo una complicidad porque sí, el pueblo fue que fue consintiendo o se fue creyendo ciertas catequesis, ciertas cosas y bueno, que catequesis que como bien dicen algunas, todos llevamos de alguna manera, ¿verdad? Porque si en todos los ámbitos de la sociedad lo vemos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando nos topamos con un hombre con saco y corbata a uno que no tiene saco y corbata, o un mendigo? No reaccionamos de la misma manera, no tenemos la misma postura, ¿verdad? Y eso lo tenemos muy internalizado, nosotros lo llevamos muy adentro, ¿verdad? Y bueno, entonces hay una cierta complicidad del pueblo en ese proceso que hizo que la casa suya se convirtiera en la casa de los sabios, ¿verdad? Entonces, y lo han dicho muy bien ahí, lo han resaltado muy bien. Eh, Pasamos a la siguiente, o hay algún, que ya algunas ya lo visualizaron y Ajá. Sí, por eso lo han yo te visto. decía que algunas ya se fueron para la 3, Sí, sí, ya pero están ahí, porque, ¿verdad? ajá. Que dice, ¿existe alguna similitud o parecido entre lo que cuenta la parábola de la puerta
Y por cierto, esta parábola, si le diéramos tiempo, bueno, uno se puede pasar con esta catequesis toda una mañana, ¿verdad? Entonces, estamos atropellándola un poco aquí, ¿verdad? Por razón del tiempo, pero la parábola da para mucho más. Entonces, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿existe alguna similitud o parecido entre lo que cuenta la parábola de la puerta y la relación de los cristianos hoy con el libro de la Biblia? ¿Encontramos alguna relación? Ahora damos el salto al libro de la Biblia, ¿verdad? ¿Encontramos alguna similitud, algún parecido? Lo que pasa hoy con los cristianos y la Biblia. Padre, creo que hemos permitido que nos hagan una lectura e interpretaciones eh, desde puntos de vista tal vez subjetivos o, o personas con conocimiento, pero quizás no nos han ayudado mucho. Entonces ahí es donde entra uno, lo que usted dijo, ¿verdad? El pueblo, este, consintió muchas cosas. Entonces nosotros también, si no hacemos un estudio, ¿verdad? No nos esforzamos por estudiar, este, por conocer, ¿verdad? Los libros de la Biblia, los textos y comprender todo lo que ellos contienen, entonces no, no vamos a como avanzar, no vamos a comprender mejor el, el texto, ¿verdad? Entonces es parecido. Y creo que ellos hicieron eso y nosotros también lo hacemos hoy. Ujú. Vale, gracias. Ana. ¿Alguien más? Incluso pueden contar algunas experiencias. Me acuerdo yo, padre, que hace mucho tiempo, bueno, ni tanto, hace algunos años, íbamos nosotros a dar un taller de Biblia a una parroquia yo creo que en algún momento les he contado esta historia, pero como para que el padre Daniel se empape. Fuimos a una parroquia en Heredia a dar talleres bíblicos que nos habían pedido. Y el padre al principio nos recibía con café, nos pasaba al comedor, hablaba con nosotros, incluso a la oficinita de él íbamos y nos ponía, digamos, de las imágenes que tenía en la pantalla, nos lo enseñaba digamos, las catequesis que tenía listo. Bueno, era un amor. Y conforme fue pasando el tiempo y ya la gente iba adelantada en los talleres, eh, empezamos a ver que ya no nos recibían. Y es igual que la parábola ahora que lo veo, ya no nos recibían este, en el comedor, ya no nos pasaban adentro, ya no nos daban café y nos dejaban en el corredor. Y a veces hasta lloviendo ahí esperando a que comenzara el taller. Y ya el padre no nos pasaba a la oficina ni nada, y nosotras empezamos a ver que algo pasaba raro, pero no entendíamos, sospechábamos, pero no entendíamos. Y un día que estábamos en pleno taller, porque ni siquiera fue para llamarnos aparte y hablar aparte con nosotras, entró y nos dijo que muchas gracias, que él estaba muy agradecido por todos los aportes que les habíamos dado, que todavía estaba muy bonito, pero que de ahora en adelante él iba a seguir dando los talleres. Y nos cortó el rabo ahí delante de la gente. Nosotras salimos de ahí como impactadas, ¿verdad? Pero ya en el camino veníamos analizando, ¿verdad? La situación y entonces logramos entender que es que eh, la gente ya tenía criticidad, tenía criterio propio, se estaba haciendo preguntas y me imagino que esas preguntas se las llevaban al sacerdote y seguramente él ya se puso incómodo. Entonces, cuando la gente despierta, ¿verdad? Ujú. Este,
hay sacerdotes que eso no, pues no es para ellos lo conveniente y entonces por eso él dijo, yo sigo dándole los talleres para seguir dando su catequesis a su manera. Pero Exacto. sí fue una experiencia, digamos, como fuerte para nosotras, fue muy dura. eh, y ahorita creo que en algún momento se los he contado a ustedes, pero con la parábola me acordé. Sí, así es. Me acaba de, me da risa lo que dijo Jess. Me acaba de hacer recordar que a mí también me pasó aquí, en este país, con el rosario. Ay, perdóneme, pero es que me da tanta risa cuando lo dijo Jess, que le cortaron el rabo, lo sacaron de ahí. A mí me sacaron de un grupo de WhatsApp del rosario por decirle, ay no, perdóneme, pero es que me acabo de acordar y digo yo, ya me pasó igual. Este, la señora que lo organizaba, creo que también, no sé si lo había contado en otra ocasión, dijo que solo había un libro específico para rezar el rosario y todos tenían que comprar ese libro, ya fuera por Amazon o de que lo consiguieran, ¿verdad? Había una señora mayor, una viejita que no sabía leer y entonces ella dijo, yo no sé leer, pero me sé el rosario de memoria. La señora que dirige al grupo le dijo, no, entonces no lo puedes rezar porque tiene que Ah, ser con el libro. Así se lo mm, dijo. Entonces yo me enojé, yo me enojé un poquito y yo decía, pero ¿por qué no? La señora se lo sabe de memoria, era una viejita, yo no sé, como 80 años y bueno, para no cansar mucho con el cuento, después de que se rezaba el rosario, se leía un salmo y ella preguntaba, como nos preguntan aquí, qué entendieron del salmo, qué quiere decir, no sé qué. Entonces, bueno, algunas opinaban, otras se quedaban calladas, ¿verdad? Yo trataba medio de opinar. Cuando la señora decía, no, es que el salmo se dice esto, el salmo me dice a mí aquí, me dice allá. Un día, la curiosidad mía, me metí a Google y puse, puse salmo tal, no sé qué, y la señora decía lo que decía en Google, no era lo que a ella le quedaba. Ella decía lo que... Entonces vengo yo y a la persona que me había invitado a participar, se lo comenté. Digo, mire, discúlpame, a mí me parece que esta señora está actuando mal por esto y esto. Ella vino, esa amiga mía, digamos, vino y se lo dijo a la señora y la señora me sacó del grupo. ¿Por qué? Porque yo le estaba abriendo los ojos a las otras, ¿verdad? Porque todo el mundo, ay, es que ella sí sabe, uy, ¿cómo sabe ella? Es que ella sí. Todos se quedaban callados porque les daba temor de expresarse. Creo que una vez se lo dije aquí a las compañeras ayer que lo que me gustaba era eso, ¿verdad? Que aquí, ya, y obviamente no somos perfectas, nos equivocamos, a veces nos da miedo precisamente hablar o decir las cosas, sí, pero en ningún momento me van a decir a mí, ay, no, vamos a sacar a Nayansi del grupo porque, porque no es sabe diferente. o Y no no está dice, de ¿verdad? acuerdo. Pues yo viví esa mala experiencia aquí y desde esa vez he tratado de mantenerme mucho al margen de grupos aquí. Obviamente participo en la iglesia, trato de colaborar cuando se me permite, pero como soy de expresar lo que pienso y lo que soy de dar mi opinión, entonces a mucha gente no le gusta eso, pero sí, eso me pasó a mí en este país. Gracias. Muy bien, gracias. Ayer en el compartir en el grupo presencial, compartíamos lo que es la experiencia de muchos delegados de la palabra. Hablábamos en, en muchas de nuestras comunidades, por lo menos aquí en la experiencia en Centroamérica, que, que las comunidades cuando saben que va a llegar el ministro, el sacerdote, el padre, entonces la gente llega, pero cuando saben que no va a llevar el padre o que va a ser un delegado, la gente ya no participa igual. Entonces quiere decir que la gente misma va haciendo categorías, ¿verdad? No sé, bueno, no creo que sí. Tal vez nosotros hemos ido generando esa misma mentalidad en la gente
o la gente como en la parábola que escuchamos también ha ido poniendo de su parte para ir generando ese pensamiento, esa manera. Y es la misma palabra que llegan a compartir, es el mismo evangelio, pero la persona hace la diferencia. Y muchos delegados no se sienten valorados o estimados. Y de hecho, cuando uno llega a las comunidades, dicen, "Ah, no, usted padre, hable usted". Entonces, y ellos no toman la palabra porque la misma gente genera un cierto rechazo o discriminación cuando la palabra está dirigida por un delegado o cuando esté dirigida por un sacerdote, un ministro, ¿verdad? Entonces, creo que a propósito de lo que ya han compartido, ¿verdad? No sé si alguien va a compartir algo más aquí, porque yo de lo que han dicho me ha ido quedando algunas resonancias que quisiera compartir con ustedes también. Padre, y eso que usted está diciendo sobre la discriminación, inclusive se ve en este momento cuando se va a comulgar. Mucha gente, bueno, hay ministros que dan la Eucaristía y el padre también. Mucha gente se va a hacer fila con el padre porque no Bueno, quieren hacer fila con los ministros, ¿verdad? también, Y también lo también referimos. sí, y también lo que decía Giselle, es bueno participar en la misa, en el rosario, pero no quedarnos con solo eso, ¿verdad? Hay que llevar a la práctica, como dicen, al libro de la vida, a preocuparnos por el medio ambiente, por la misericordia de los hermanos. Y no quedarnos solamente en grupos de rosarios o en grupos de lectura o ir solo a misa y nos contentamos con eso, ¿verdad? Entonces, esa era la participación mía, porque nosotros a veces solamente asistimos y ya está, ya ahí cumplimos como cristianos o cristianas, ¿verdad? Y nos sentimos satisfechos con eso y va más allá, va más de preocuparnos por aspectos sociales, políticos y económicos y hacer nuestro propio aporte a eso. Gracias, Padre, por permitirme expresarme. Ánimo. Y Padre, te leo lo que pone aquí Hilda de Guatemala. Dice, pensé que solo pasaba en mi pueblo, haciendo discriminación. Cuando hay misa, el templo lleno, y cuando hay celebración, pocos. Claro, porque es el delegado el que la hace. Y peor si es delegada. sí, sí, y ahí hay algo muy grave que es que generalmente el delegado está más cerca de la comunidad, conoce la comunidad desde adentro. Uno llega desde afuera, uno llega como un satélite desde afuera. Rara vez conoce uno realmente todo lo que pasa en la comunidad. En cambio, el delegado está dentro de la comunidad y él sí conoce, le puede tomar más fácilmente el pulso a la comunidad. Será por eso que la gente pues no se fía, ¿verdad? También está aquello, decía ayer alguien en el grupo, bueno, está también aquello que dice Jesús en el Evangelio, que nadie es profeta en su propia tierra, pero no sé si eso tendríamos que tomarlo por norma, que tiene que ser así y que debe ser así, no sé, pienso que no, pero pasa con mucha frecuencia que, bueno, si es el ministro ordenado, se escucha, y si es el delegado, pues nada, ya veremos. Entonces... Y yo a propósito de esto mismo que estamos hablando, ponía aquí como unas notas, ¿verdad? Que a manera de resonancia de lo que ustedes mismos ya compartieron, es que hay como una sobrevaloración del conocimiento, de cierto conocimiento de la palabra, siempre en detrimento de la sabiduría popular, ¿verdad? No se valora igual la palabra del cura que la palabra del delegado. Y entonces hay una sobrevaloración, ¿verdad? Del conocimiento. Y la gente dice, ah, no, es que usted, padre, usted tiene información, usted sabe más. Entonces la gente ya parte de ese supuesto, porque a veces es un supuesto, no es una realidad, sino un supuesto. Entonces, pero la gente parte de eso, ¿verdad? Entonces hay una sobrevaloración del conocimiento del sabio, del exegeta, del biblista, y pareciera que lo que el pueblo de a pie pueda decir o diga sobre la palabra no se estima ni se valora igual, no se le presta tanta atención, ¿verdad? Entonces, y nuestra
en nuestros círculos eclesiales estamos muy apreciados, muy afectados por eso, ¿verdad? Cuando hacemos invitaciones, hacemos cursos, encuentros, siempre nos gusta ponerles el doctor tal, el licenciado tal y no sé qué cosas, ¿verdad? Y ahí se Sí. nos sale esa sobrevaloración, ¿verdad? Que a veces sin querer queriendo, no puedo decir que haya malicia en eso, ¿verdad? Sino que consciente, como decía alguien, consciente o inconscientemente, nos vamos dejando envolver por esos esquemas en detrimento de las voces populares, ¿no? Por ejemplo, ahora uno, yo no sé, echamos el cassette para atrás y vemos, por ejemplo, que se ha perdido toda la sabiduría popular en cuanto a refranes, dichos, esas cosas no se oyen ya. Hace 40, 50, 60 años éramos refraneros y Sí. de dicheros también, desde nos pasábamos, pues ya teníamos dichos para todos y refranes para todo. Ahora no, ahora todo tiene que ver con inteligencia artificial y todo es artificial, ¿verdad? Entonces, y cosas así, como el caso que citaron ahora, ¿verdad? Entonces, hemos suplantado el conocimiento humano auténtico, popular, por un conocimiento, así entre comillas, ¿verdad? Que, que creemos que es mejor, porque es el doctor, es el licenciado, es el padre, y puede ser, como puede ser que no, ¿verdad? Y en esta misma línea hay no sé si alguien quiere, decía yo, se desprecia, se sospecha de la sabiduría popular. Entonces, no sé si alguien quiere reaccionar a esto o decir algo, profundizar. Eli escribió aquí, bueno, lo que hablamos al principio, ¿verdad? Que durante mucho tiempo se decía que quien leía la Biblia se volvía loco. Eso lo conversamos al principio. Bueno, padre, con todo el respeto que usted se merece, y voy a decir algo. En cuestión, bueno, pertenezco, soy catequista, y a veces no voy a generalizar los sacerdotes, no, padre, no. Hay ciertos sacerdotes, y lo digo por mi comunidad y experiencia, ¿no? Lo que decía usted, este es el doctor Gerardo, este es el doctor, el laico, él la dice. Y aquí pasa lo mismo, que el señor Rodrigo, que el señor no, porque él se preparó el tatá. Y muchas veces uno oye a otro y uno dice, pero no hay coherencia. ¿Qué es lo que pasa? Entonces se distorsiona lo que dice la palabra, el texto. Entonces uno que medio tiene conocimiento de la palabra, porque ya va, por ejemplo, a mi edad ya no como, o como dice el padre, hablemos a calzón quitado con los refranes, decían nuestras abuelas, no se debe tragar entero. Y sí, le doy gracias a Dios que ya con estos cursos no. Entonces, uno dice, Dios mío, pero entonces prefiero que la dé el cura y no la de él. Así sea estudiado, sea lo que sea. Entonces, eso es lo que a veces fallamos en los sacerdotes también. Luego entran los coordinadores, que usted no, que yo no sé qué más. Y así me pasó en la catequesis hace como un mes. Fui a opinar de la palabra y me dijo, Romira, usted no, porque es que Omar, su compañero, sabe más que usted porque él está en el camino. Ay, fue como si me echaran un chorro de agua. Y yo dije, no, yo tengo que defender lo que he aprendido y lo que estoy aprendiendo en mis grupos. Sí, padre, yo lo dije. Entonces, ¿qué Sí. dijo? Pues el cura, entre comillas, pues no, que el grupo donde yo estaba con el diplomado, que eran un poco más izquierdistas, Entonces, pues yo le dije, padre, con todo el respeto, Jesús fue de todos los sentidos y entre sí Jesús fue un revolucionario para todo el mundo porque él decía la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos oponemos y decimos, no, me parece que esto es, y vamos a decir la verdad? Entonces, ahí es como ese choque que el cura o el biblista laico, que supuestamente sabe, o el de los grupos que tenemos en mi parroquia son los que más saben de Biblia. Entonces, ese es el choque porque uno ya dice, no, esto no es así. Entonces, ¿yo cómo voy a apoyar a algo injusto que veo que no es justo? Entonces, ahí es ese choque que uno a veces entra. Y en el grupo de nosotros hay mucho, padre, porque nosotros a veces, voy a hablar de sistema económico, somos, de economía somos menos de un mínimo que a veces se vive acá o se trabaja, o yo que soy cabeza de hogar. Entonces uno dice, Dios mío, para que vengan y como que lo discriminen, si Dios no discriminó a nadie por el hecho de que no tengo un título, o sea, no puedo decir, mire, esto es así, esto.
y llevarlo a la experiencia de vida porque se está viviendo, es que eso no es mentira. Ujú. Esas son Sí, las realidades que se vive hoy en día, padre. Gracias. me parece muy importante lo que ha resaltado Rosmi, que nos demos cuenta que no es solo, no tiene que ver, ¿verdad? Por si alguno cree que estamos recargando las tintas con los curas o con los sacerdotes, o que esto es anticlerical, no, que lo que ha resaltado Rosmina es que cómo esto nos afecta a todo nivel en la iglesia, ¿verdad? Porque hablamos de la palabra, pero después en los grupos de catequesis, sí, los responsables, los coordinadores o los movimientos, los que son los dirigentes, siempre en detrimento de todos los otros miembros del grupo, del movimiento o de la pastoral, ¿verdad? Entonces, nos afecta a mucho nivel, ¿verdad? Entonces, algunos los vemos como palabras, como casi que decir, no, la palabra de este es la palabra oficial, esta es la palabra que tenemos que escuchar. Y recordarán ustedes que parte de la dinámica de lo del sínodo del Papa era aquello que él llamaba la conversación en el espíritu. Bueno, ¿y qué era lo que el Papa Francisco decía o quería con eso de esa llamada conversación en el espíritu? Y que aprendiéramos a escucharnos todos. Pero a escucharnos efectivamente, ¿verdad? Y todavía ahora, después de 6, 7 años, nos damos cuenta que no aprendimos la lección, porque todavía seguimos reaccionando cuando los otros hablan, cuando los otros opinan, no sabemos escuchar. Y difícilmente vamos a valorar la palabra de alguien a quien no sabemos escuchar. Entonces, a mí me parece muy importante que ese descubrimiento que hizo Romina de que señalar de que esto nos afecta a muchos niveles en la comunidad eclesial, en la iglesia, en las comunidades parroquiales, en los grupos, en los movimientos. Unos tienen la voz oficial y los otros, pues nada, ni modo, a la sombra, ¿verdad? Yo a veces he escuchado, por ejemplo, que he escuchado gente que cuando se rezan los salmos o se rezan ciertas, o se leen ciertas páginas de la Biblia, dicen, esas páginas deberíamos arrancarlas, ¿verdad? Y yo pienso que la Biblia es probablemente el libro más ecuménico, o democrático, no sé, porque ahí hay de todo, ahí hay de todo. Está la voz del bueno y la voz del malo, del santo y del pecador. Ahí se habla de todo, del que hace el bien y del que hace el mal. Ahí no discriminan a nadie, ahí todos van por parejo, ¿verdad? Pero como tenemos esa tendencia a ser selectivos, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo ahí implícito, ¿verdad? Que es la discriminación. Y hablando de lo que estábamos hablando, pues eso, despreciar la voz de las comunidades, de la gente, la voz popular que llaman, ¿verdad? Y eso. Ujú. Padre, solo como para Perdón, resaltar que a veces uno no, ya, perdón, ¿quién habló? Claudia. Ah, ya voy, Claudia. doña Claudia. A Ujú. veces uno, pero vos lo resaltaste ahora y uno como que lo deja eso de lado, que los que abrieron ese caminito, y creo que alguna de ellas lo dijo en un momento de su intervención, el primero que abrió ese caminito, ¿verdad? Fue un mendigo, alguien de la calle, una persona sencilla, humilde, ¿verdad? Y luego le siguieron otros, entonces a veces a estas personas las invisibilizamos o no las contamos o no les escuchamos, no les valoramos. Sí, doña Claudia, disculpe. Bueno, ahora que estaban hablando de eso, de la discriminación, ¿verdad? Este, un día que, o sea, a veces cuando el sacerdote no puede, ¿verdad? Viene el diácono, entonces, una vez, bueno, yo fui, ¿verdad? Y era el diácono, y como dos personas donde él entró, nos pusimos de pie, todos los demás se quedaron sentados, y el diácono llegó hasta el altar, ¿verdad? Y les dijo, por favor, pónganse de pie. Y después dijo, porque no sea el sacerdote, sea yo, siempre tiene que haber un respeto. Es lo mismo, o sea, igual voy a hacer la homilía
y todo, pero siento que es como que me discriminan porque no soy el sacerdote y también se reduce la gente, ¿verdad? Cuando es él, cuando saben que es él, casi la gente no va. Sí, sí, por la persona la gente termina despreciando la palabra, ¿verdad? Que es el centro de la celebración. Entonces, eso es lo delicado de estas situaciones, ¿verdad? Pero es algo que nos afecta a todo nivel, porque ustedes van a la sociedad y en la sociedad pasa lo mismo, ¿verdad? El que anda con saco y corbata, la gente le hace reverencia y demás, pero la gente común de a pie, el que anda limpiando los zapatos, eso nadie le hace reverencia ni nada. Entonces, es algo que nos afecta muy desde adentro a todas las sociedades, ¿verdad? Y por supuesto que la iglesia, que es un espejo de las sociedades, pues también ahí se nos nota bastante. Bueno, no sé si avanzamos, Gis. Sí, padre, porque yo creo que ya Ya, hemos ya, conversado ya, mucho y ya bastante, esto ¿verdad? nos lleva a la siguiente. Ya todo lo que hemos Eh, conversado nos lleva a lo y siguiente. ya lo hemos anticipado. Dice, ¿qué podemos hacer para que los cristianos recuperemos la familiaridad y la cercanía con el libro de la Biblia y no nos suene como algo lejano y extraño? ¿Qué podemos hacer? En una palabrita, en una frase, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencia podemos para hacer más nuestro el texto, la palabra de Dios, la Biblia? Damaris tiene la manita levantada. Venga, Bueno, Maris. yo digo desde mi punto de vista, yo creo mucho en la educación. Creo Muy que, bien. yo tengo ya 72 años, entonces el catolicismo que recibí yo nada que ver, ¿verdad? Era nada más el catecismo, de ahí usted estudiaba, usted después sacaba una profesión y todo, y quedaba un abismo, un hueco ahí enorme. Ya cuando estudiante, pues estuve en la Jeque, pues, entonces, por lo menos lo dejan a uno tocar un poco sobre la Biblia. Yo creo que esa parte tiene que ser educativa. Hay que también enseñar a los niños de pequeños a por lo menos leer los textos, aunque no sea interpretarlos, etcétera, para que vayan adquiriendo amor a la Biblia y buscando también esa sabiduría que tiene para aplicarla a nuestra vida. Gracias, Ese es mi Damaris. pensamiento. Bueno, padre, yo pensaría también, y lo digo tanto los que estamos como dentro de la iglesia, en cualquier grupo, y así no estemos, con el simplemente de hecho de ir a misa los domingos o entre semana, y ya como yo acá en el hogar o algo, pensaría que para unir, el leer la Biblia es importantísimo. O sea, para mí yo pienso que el testimonio de vida es importante porque yo no puedo decirle a mi hijo, acá hay que perdonar cuántas veces, 70 veces, etcétera, pero ve en mí que voy a misa, soy catequista y soy egoísta o me da rabia o salgo de misa y vengo a pelear con mi familia, con mis hijos, con el perro, con el gato. Entonces, ahí es donde se distorsiona porque es que no transmito la palabra de Dios. O sea, ¿qué saco con enseñarle al niño que ahí está la palabra, que venga, si yo no doy testimonio de vida? Pensaría eso, padre. O sea, para mí, o sea, yo sí recalco mucho en los jóvenes de catecismo y acá en mis hijos que el testimonio de vida es importante dentro y fuera del hogar. O sea, para mí es, porque es que es llevar la palabra de Dios. Si yo digo amo, yo no tengo que amar a mi hijo, tengo que amar al mendigo, que tengo que amar al vicioso, al ladroncito. No tienen su historia, pero somos hijos de Dios, todos somos cristianos. Y por eso nos identificamos, porque es que Jesús amó a toda la humanidad, al rico y el pobre, entrando toda la creación, todo lo que existe. Entonces yo pensaría que sí deberíamos de ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que obramos, con lo que debemos de hacer. Gracias, Padre. Dale, por mí.
Eso que decía Rosmina, y recuerdan aquello que alguna vez que le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿verdad? Sobre el cristianismo y decía él, yo creo en Jesús, pero no creo en los cristianos, ¿verdad? Haciendo un eco de lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Eso de ese divorcio entre la palabra y la vida, es a veces una manera ya de hacer que la gente no se aleje de la palabra, ¿verdad? Entonces, es importante esa coherencia. Aunque también recordemos esto, ahorita que hablaba, mira, me acordaba yo aquello de lo que dice Jesús, si fuéramos buenos oyentes, ¿verdad? Buenos oyentes, porque bueno, todos estamos expuestos siempre a las contradicciones, a, a ser contradictorios, pues, a decir una cosa y hacer otra. Entonces recordar las palabras aquellas de Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, porque a veces en nuestras acciones somos muy contradictorios, pero la palabra bien proclamada y mejor vivida, pues siempre tiene que será mejor acogida, ¿verdad? Entonces, ujú, ujú. Yo en el encuentro de ayer, cuando yo ya me alejaba, me apartaba porque tenía que ir a otra actividad, yo sugerí dos cosas que me parecen a mí oportunas a propósito de esto, de qué podemos hacer los cristianos, ¿verdad? Para recuperar esa cercanía y esa familiaridad al libro de la Biblia, al texto bíblico, a la palabra de Dios, ¿verdad? Uno es la curiosidad, ¿verdad? La curiosidad en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que es tomar el texto, tomar el libro, escudriñarlo, leerlo, como decían, ¿verdad? Porque empieza ahí leerlo, proclamarlo, la curiosidad, ¿verdad? Que está aquel, decíamos, aquel dicho que dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que la curiosidad no nos mate a nosotros con la palabra, sino que más bien nos. Entonces, la curiosidad, que es eso? Es manosear el texto en el buen sentido de la palabra, tocarlo, sentirlo, palparlo, verlo, leerlo, escudriñarlo, ¿verdad? Todos esos epítetos. Y otra sugerencia es, además de la curiosidad, el asombro, que me parece que también por esa mala comprensión de lo que es la Biblia o lo que es el libro de la Biblia o el texto bíblico, eh, hemos ido perdiendo cada vez más esa capacidad de asombro ante la palabra. O sea, el texto se vuelve a veces inexpresivo, no nos dice mucho o no nos dice nada. Tal vez sentimos que nos hemos familiarizado tanto con los relatos con algunos relatos, sobre todo a través de la liturgia, que cuando escuchamos esos relatos, como que ya tenemos una especie como de prejuicio, ¿verdad? Decir, la samaritana, ya me lo sé. El ciego de nacimiento, ya me lo sé. Ahora la resurrección de Lázaro, ya me lo sé. Entonces tiene uno como una especie de prejuicio y ya uno no escucha el texto, sino que uno divaga o se pierde, se distrae y entonces pierde la capacidad de asombro ante el relato, ante el texto, ¿verdad? Y el texto parece volverse inexpresivo, no nos dice nada o nos dice muy poco, ¿verdad? Entonces necesitamos recuperar esa capacidad de asombro, ¿verdad? Eh, Tal vez se nos ha vuelto tan cotidiano el libro de la Biblia, tan cercano, cosa que no lo era hace 70, 80 años atrás, que ya nos hemos acostumbrado a él. Y entonces, o nos es tan distante, nos es tan extraño y tan distante que lo dejamos ahí a la distancia, ¿verdad? Entonces, bueno, y si quieren, entonces avanzamos a la última, Gis, a las 5 sería. Sí, padre, pero Gis, antes, ahora me ya, haces ya, pensar de, ay, dele, Dios dele. mío, el lunes, a ver, cuando yo inicié
en el centro bíblico hace 21 años, ¿te acuerdas de Enrique, Ajá. compañero nuestro? Paralelamente a eso, él me invitó a participar con las hermanitas de Sion. Entonces yo, y todavía hasta la fecha, participo con ellas y les doy talleres de vez en cuando. Entonces yo ahí conocí a Sor Soledad, que era como decir el femenino del padre Mateo, ¿verdad? Que lo hace a uno ubicarse en la realidad del texto, en la realidad nuestra, y ella era así, igual que él, solo que en femenino, ¿verdad? Entonces yo tuve como esos dos maestros, y me acuerdo que una vez ella nos puso, yo creo que en algún momento también les he contado esto, cuando yo hice el caminar con ella, nos puso un montón de postalitas de Jesús en la mesa, que el corazón de Jesús, que todo es el Señor de la misericordia, un montón. Y entonces nos dijo, porque ella era así como militar, ¿verdad? Escojan la postalita que más les guste. Y yo soy devota del corazón de Jesús y agarro aquella postalita, ¿verdad? Y entonces nos dice, ya cuando todas teníamos ya la postalita que queríamos, ¿verdad? Y dice, ¿ustedes creen que así era Jesús? ¿Que ese es Jesús? Y todo el mundo, claro que sí, por supuesto. Pues no, Jesús no era ni blanco, ni de ojos celestes, ni macho. Él pertenecía a un pueblo, ¿verdad? Donde seguramente su tez era morena y sus características, ¿verdad? Y eso te iba moviendo el piso, pero te iba haciendo ya analizar críticamente las cosas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque una de las hermanitas falleció con 95 años el domingo, entonces yo el lunes andaba en su funeral. Y estas reflexiones tanto en el centro bíblico como lo aprendí también de las hermanas eh, de Sion, ¿verdad? Que algo sembraron en mí, me dejaron una herencia, y para mí fue un dolor muy grande perder a Sor Emilce. Y eso me hace pensar en la gran responsabilidad que, digamos, dejaron delegado en nosotras, los que vamos continuando en esto. Pero también en lo que pienso es en, en que esta forma de leer la Biblia también tiene mucho prejuicio de parte de otras personas que leen la Biblia de otra manera. Y me acuerdo que al padre Mateo lo señalaban como comunista y a Sor Soledad igual, porque se lee la Biblia desde los pobres, ¿verdad? La metodología nuestra, ¿verdad? Y Jesús eso fue lo que hizo, estar del lado de los pobres, de los excluidos, de los marginados. Entonces estamos, que era lo que el padre decía al principio, estamos tan acostumbrados a leer la Biblia siempre de la misma forma, de la misma manera, incluso entrarle a los textos bíblicos con preconceptos, ¿verdad? Ya lo tengo aquí en la mente, ya sé lo que va a decir y no dejamos que ese texto tenga vida y que podamos hablar, que fue lo que dije al principio del encuentro. Entonces, ojalá que no perdamos esa capacidad de asombro que también en muchas ocasiones lo hemos conversado, ni dejarle, ni limitar al texto, ¿verdad? Con eso que el padre también nos ha enseñado, de que el texto tiene esa reserva de sentido, siempre algo tiene que decirnos. Y nos está hablando de situaciones culturales, sociales, económicas, políticas. El texto nos lo cuenta, no está inventado, o sea, no es algo que se sacó ahí de una manga, ¿verdad? Sino que ahí está. Entonces, eso era lo que quería compartir. Gracias, Gis. Ánimo. Ahora sí, pues, Entonces, retomas tú ya la última, sí, que ya es, la dale, idea es que, y gracias a usted, padre, por acompañarnos hoy, porque esto nos alienta ánimo. este, a seguir animados y animadas con esperanza.
y descubriendo en el texto siempre cosas nuevas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Bueno, entonces ahora la pregunta última, ¿verdad? Es, siempre terminamos con una oración, ¿recuerdan? Y a veces es cuando más, como que más susto nos da participar. Entonces la invitación ahora es que oremos desde la parábola. ¿Qué nos hace orar esta parábola? ¿Cuál podría ser la oración que hiciéramos o que queremos hacer para hacer vida esta parábola, ¿verdad? Ah, y algo que quería decir antes de irnos, que me parece también muy importante, que lo retomamos ayer, es que tantas veces que he leído yo esta parábola, y lo hablo desde lo que yo descubro, por eso le digo que el texto tiene vida y la parábola también, porque ayer me puse a pensar, qué cosa, este hombre que es Carlos Mester, este teólogo, este exégeta, venía con una mentalidad de europea, creyendo que él venía a enseñarle a la gente en Brasil. Y cuando él tuvo este contacto con la gente sencilla de las comunidades eclesiales de base, en las favelas, él, la palabra, la vida, ¿verdad? La palabra hecha vida lo transformó. El contacto con las personas más sencillas lo transformó. Entonces, yo les decía ayer que yo pienso, no es mi interpretación, de que él mismo se puso en la parábola. Y él es este exégeta que en cierto momento descubrió que se quiso imponer y que quiso adueñarse de la palabra y él descubrió que no, que era de la gente y que entonces él formó parte de la gente y por eso inició este estudio de la metodología, ¿verdad? De la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Entonces eso me llamó muchísimo la atención porque siento que él se integró ahí en la parábola, ¿verdad? Él la hizo vida con su Como si propia. la parábola fuera una biografía de su vida, de su Exacto, proceso con la palabra. exacto, sí. Entonces eso yo creo que es un ejemplo de que siempre la palabra, incluso esta parábola, tiene algo que decirnos nuevo o que descubrimos algo nuevo en la palabra. No podemos cerrarnos a ella. Entonces, ¿qué nos haría orar? Ahí queremos oír por lo menos 2, 3 personas que participen. ¿Qué le pediríamos a Dios hoy con este aprendizaje? Siempre cuando llega la hora de orar, como que si Yes. todos tenemos el espíritu, la rúa sopla en cada uno y en cada una, no tengamos miedo. Bueno, yo le pediría al Espíritu Santo que no discrimináramos a nadie, empezando por estos pequeñitos que nos dan esa lección de vida, los que son emigrantes, los que son eh, desplazados sea por grupos subversivos, sea por cualquier situación que les toca a veces huir, por todas aquellas personas que siendo malas, no porque ellas quisieran, sino porque tienen una historia que a veces nosotros no conocemos y que son tristes cuando a veces nos abrimos y nos dan esa oportunidad de contarnos. A veces son tan llenos de heridas, que a veces ellos en su misma lucha de la vida, queriendo ser malos, a veces siguen siendo buenos. Entonces muchas veces nosotros juzgamos primero sin ser nadie para juzgar, y segundo que a veces, como decía ahorita el padre Gisela, a veces los desechamos, usted no sirve, usted no es estudiado, usted no es, y son esa gente la que tiene a veces más conocimiento por el mismo hecho de vivir su propia vida, de llevar cada uno de nosotros llevamos nuestras propias cruces, sí, pero a veces en comparación de otros, somos los que no hemos casi sufrido en comparación a esas otras personitas. Yo oraría por todos ellos, que nos uniéramos. Entonces todos podemos decir, te lo pedimos, Señor, y te Te damos lo gracias. pedimos, Señor, Te lo y te pedimos, damos Señor. gracias.
Yo me uno a las palabras de Rosmi también, ser más solidarios y en esa solidaridad, ser más, escuchar más a los demás, donar nuestro tiempo a escuchar a los demás, porque vivimos ahora en un tiempo tan metidos en internet, tan individualistas, que a veces nos pasamos por alto el no escuchar a los más necesitados, el no escuchar el grito de aquellos que nos necesitan. Entonces, eso yo le pido a Dios. Te lo pedimos, Señor, y te Te lo damos Te lo pedimos, gracias. Señor. pedimos, Te damos Señor, te Damos damos gracias. 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 No, ya no. ¿Alguien más? Ya con esto Yo le nos quedamos. pediría, yo le pediría a Dios desde esta parábola que, este, que quite mis miedos porque eh, aprender de la palabra no es fácil y tiene que estar uno muy bien ubicado. Entonces le pido a él que me quite mis miedos para que algún día yo pueda no solo a mi familia ayudarle, sino también Urbana, se te cerró el micrófono, si es que se me está acabando la... la batería. Sí, Ánimo. ya, eso es, me gustaría que el Señor me dé fuerza y que me dé su poder para poder algún día este eh, hablar de la palabra con serenidad, con seguridad y con sencillez, porque no, no voy a ser una persona muy preparada, pero que desde mi sencillez yo pueda ayudar a otra persona. Entonces, o a otras personas, por ejemplo, a mi comunidad. Algún día me gustaría tener esa oportunidad. Te lo pedimos, Señor, Te y lo te pedimos, damos gracias. Señor, y te Damos damos gracias. gracias, Señor. Yo, para ir cerrando ya este momento de oración, quisiera pedirle al Señor que todos y todas las que estamos aquí, las que participamos en los talleres, valoremos lo que somos, valoremos nuestras voces, que sintamos que el Señor, que la Ruaj está en nosotros y que nosotros podemos interpretar la palabra desde nuestra sencillez, desde nuestra experiencia de vida y que nuestra palabra es tan válida como la de un sacerdote, un diácono, un pastor, porque es nuestra interpretación. Nadie ha podido vivir la vida que hemos vivido nosotras y nosotros. Entonces el sexo siempre tiene algo que decirnos, que no nos sintamos ignorantes y que podamos levantar la voz por aquellas personas eh, que han sido despreciadas, excluidas, ¿verdad? Incluyéndonos, que tengamos ese valor, como decía Urbano, ¿verdad? Y que escuchemos no solo la palabra escrita, sino la palabra que está en cada una de las personas que está a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te Te damos damos No, gracias. Señor, te damos Te lo gracias. pedimos, Señor, te Antes de damos pedirle al gracias. Padre que nos dé la bendición final, porque hoy que lo tenemos, vamos a aprovecharlo. Recuerden que el sábado, si Dios quiere, tenemos la formación laical. Ya el link y el afiche lo tienen, pero yo igualmente se los voy a mandar y les vamos a recordar. No se lo pierdan, vale la pena. Inviten a otros, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestro crecimiento. Así que muchísimas Ay, mi gracias a niña. todos y todas. Y el Padre que puede darnos la bendición. Recordar aquello para despedirnos de que decía San Pablo, cuando se dirigía a alguna de sus comunidades, que no me recuerdo cuál era propiamente, decía, me alegro, hermanos, porque cuando les dirigimos la palabra, ustedes la cogieron no como palabra de hombre, sino como lo que es, como palabra de Dios. Entonces, qué bueno eso, ¿verdad? Que sepamos acoger la palabra de los otros como lo que es,
como palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de los otros. Y eso cualifica nuestra palabra. Una palabra que se dice sin escuchar la palabra del otro pierde peso, pierde valor. Pero cuando está cimentada en la escucha de la palabra del otro, tiene más peso, tiene más valor. Que el Señor esté con ustedes. Nuestro espíritu. Espíritu. Y el Señor que nos ha traído a este encuentro nos bendiga, nos conceda su bendición y su favor, nos acompañe ahora y siempre, y que para ello derrame sobre nosotros su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas Bueno, gracias a ánimo. todos y todas. Gracias, Padre. De verdad que qué tarde Ánimo. más bonita. Nos vemos Amén. el sábado. Muchas gracias para Chao, todos. muchas Bendiciones gracias. para todos. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Cuídense. Igual. Ánimo. Chao.